se puso de moda, digamos así, hace unos 10, 20 años a nivel mundial y también llegó acá a Sudamérica. Tanto es que tenemos, festeja, digamos, el Día del Fósil acá en Argentina. Perdón, en el Día Internacional del Fósil, pero hay una propaganda de acá de la Asociación Paleontológica Argentina, del CONICET, del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Por ejemplo, hay un concurso, esto acá arriba a la derecha es en Chile, para difundir de qué se trata el patrimonio paleontológico, y el de abajo es una propaganda de que un proyecto para patrimonio paleontológico del Perú se aprobó hace poco tiempo, digamos. O sea, el patrimonio paleontológico está empezando a estar presente en todas las asociaciones paleontológicas, en todos los gobiernos, tanto nacionales como provinciales. ¿Qué entendemos con patrimonio? Es el conjunto de elementos que está formado por todos los bienes naturales, culturales, tradicionales, históricos, incluso intangibles, por ejemplo, bailes y costumbres de pueblos originarios, por ejemplo. Todo eso es patrimonio de una nación, una región, un pueblo, una localidad, etc. Lo que tiene que es patrimonio es que se hereda de generación en generación. Eso tiene que mantenerse de una generación en generación. El conocimiento de qué tenemos como patrimonio es fundamental para la identidad de un pueblo, de una nación, porque eso refuerza nuestras raíces sociales, culturales, y nos hace permitir el conocer y disfrutar y difundir y defender el ambiente que nos rodea. Por ejemplo, si yo sé que las cataratas del Iguazú son patrimonio de la humanidad y de Argentina, uno sabe eso y va a defender con uñas y dientes si algún gobierno de turno quiere hacer, no sé, poner una usina eléctrica debajo de las cataratas, por decir una cosa medio tonta. Pero digamos, conocer el patrimonio es muy importante para que la sociedad lo pueda defender. Además, este conocimiento puede ser usado para impulsar el desarrollo social de las comunidades locales y regionales y a la economía de un sector. Por ejemplo, si yo tengo acá hay un parque, estas dos figuras de abajo, un parque nacional Talampaya, donde han aparecido muchos dinosaurios, se hacen visitas, hay que pagar, vienen turistas de todo el mundo. Entonces eso produce un desarrollo, no solo en el Parque Nacional, sino también en todas las ciudades y pueblos que están a la vuelta, que se benefician con hoteles, con restaurantes, con guías, etc. Lo mismo pasa acá en el Parque de Ixtigualasto, en el Valle de la Luna, en San Juan, donde hay toda una industria, digamos, además de los guías, además de los pueblos que están a la vuelta, que se benefician con eso, también de venta de artesanías, de recuerdos, etcétera, etcétera. Además del aspecto económico, también es un importante recurso material y espiritual para una sociedad, porque no solo es importante el desarrollo económico, sino el desarrollo social a nivel de educación y a nivel espiritual también. Entonces, los bienes y los recursos que forman parte del patrimonio son de dominio público, es decir, es público y es de todos. Por lo tanto, todos somos responsables para preservarlos, no solo para ahora, sino para las generaciones futuras que vendrán en adelante. Es vital esto, poder preservar bienes históricos, bienes naturales y bienes culturales para las nuevas generaciones. Para ello, en Argentina hay una legislación nacional relativamente reciente, del año 2003, y una legislación, muchas legislaciones provinciales, vamos a hablar de la de Tucumán. La ley nacional es la 25743 del 2003, se llama Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. El objetivo, obviamente, es para preservar, proteger y tutelar los bienes arqueológicos y paleontológicos. Siempre los abogados, siempre por ignorancia, siempre nos han incluido a los paleontólogos con los arqueológicos. Lo único que tienen en común es que van a cavar para sacar su material de estudio, nada más. Todo lo demás es distinto.
pero en todas las leyes y en todos los, van a ver ahora, los procedimientos, estamos en el mismo ítem. Bueno, ¿qué más dice la ley? Sin entrar en detalles, establece dominio, o sea, quién es el dueño de los bienes paleontológicos, se crea un registro oficial de yacimientos, de colecciones y de restos, o sea, todas las colecciones tienen que avisar que tienen esa colección, avisarle al Estado Nacional que tienen tal colección. El Estado ha creado una lista de yacimientos importantes y de colecciones. ¿Qué se hace cuando alguien encuentra un resto o un yacimiento importante? Tiene que denunciarlo. El Estado además tiene que controlar que se cumplan esas disposiciones. Por supuesto, la ley establece sanciones para a las personas o para una empresa, por ejemplo, que no cumpla, que destruya un yacimiento paleontológico. Y también legisla sobre qué pasa si hay fósiles que hay que trasladarlos de un lugar a otro para su estudio, para que no aparezca gendarmería y vea a alguien con un fósil, piensa que lo está robando, que lo quiere vender al exterior, etc. Entonces también hay una legislación sobre esto, para proteger el patrimonio paleontológico. Algunas de las, bueno, son como 55 artículos, vamos a leer uno por uno. No, vamos a ver algunos nada más, porque estaríamos toda la tarde. Vamos a destacar simplemente lo principal. El artículo 1, que es lo que dije recién, es para atiende a la preservación, protección y tutela del patrimonio paleontológico, como parte integrante del patrimonio cultural de la nación. El artículo 4 dice que el Estado Nacional debe ejercer la tutela de ese patrimonio paleontológico, es que es el dueño del patrimonio. Por lo tanto, debe aplicar medidas para protegerlo y, bueno, fomentar la divulgación. Tiene que defender y custodiar ese patrimonio, además en el ámbito internacional, si es que, en el caso de que aparezca algún fósil, que todos saben con el número de una colección argentina, que aparezca porque alguien se lo robó, aparezca en España, que ya hubo algunos casos, creo que el año pasado, que apareció un fósil en España de una colección argentina que alguien se lo robó. Entonces intervino el Estado Nacional a través de las autoridades del Museo Argentino de Ciencias Naturales y se pudo repatriar ese fósil. El artículo 9 dice que los bienes paleontológicos son del dominio público del Estado nacional, provincial o municipal, según el ámbito donde se encuentra. El artículo 13 dice que toda persona que practique excavaciones con cualquier propósito, por ejemplo, para hacer un dique o para hacer un nuevo barrio, que siempre aparece en gliptodonte sobre todo, cualquier cosa que aparezca en una construcción para hacer un puente, para canalizar un río, lo que sea, tiene que denunciar el hallazgo de ese fósil a la autoridad competente, que es una oficina en cada provincia, o en el peor de los casos, si no supiera qué oficina es, a la policía, y la policía es la que se encarga de avisar al ente que controla eso. Perdón, Pablo, una pregunta. Sí. Sí. Ahí, acá en San Miguel de Tucumán, ¿a dónde tenés que ir? ¿A qué lugar físico? El ente cultural, que tiene la oficina de patrimonio arqueológico y paleontológico, no está dividido. Claro, Ahí, sí. Sí, hay que denunciar ahí. Bueno, es el lugar donde los paleontólogos y los arqueólogos piden permiso para trabajar en tal lado, y es el mismo lugar donde tenés que avisar de que alguien ha encontrado algo. Por supuesto, la gente común no sabe esto. Lo primero que hace es buscar un teléfono del Lillo, de la Fundación Lillo, y llama por teléfono y avisa ahí. Bueno, y ahí va llegando la información hasta un paleontólogo y también a la Dirección de Patrimonio de Tucumán. Pero muchas veces seguramente eso no llega a oídos de nadie y el fósil ese o está en la casa de alguien o se pierde, se rompe, no sé. Claro, gracias. Sí. Las personas que tuvieron en su poder colecciones o objetos, como conocemos muchas personas aficionadas a coleccionar fósiles, en realidad deberían avisar de eso y declararlos ante la autoridad competente.
Esto se refiere a las personas que tienen colecciones previas al 2003, previas al año que se sancionó la ley. O sea, es como que lo pueden tener en su casa, en una vitrina, para que vean los amigos. El Estado no se los puede quitar, salvo si tiene alguna importancia fundamental. Pero después del 2003 ya no se puede. Después del año 2003, de la sanción de la ley nacional, no se puede. Y bueno, acá está, para realizar cualquier tipo de investigación o prospección en yacimientos del territorio argentino, hay que tener permiso de la autoridad, ya sea nacional o provincial. Y bueno, acá están las sanciones. Si alguien va a sacar un fósil o encuentra, y en vez de denunciarlo, se lo lleva a su casa, puede tener 1 mes a 1 año de prisión. ¿Mm? O porque va a excavar en un lugar donde se sabe que hay yacimiento y debería protegerse, tiene 1 año de prisión. Más grave aún, si es de 2 meses a 2 años, es si la persona no solo lo quiere tener en su casa, sino también lo quiere vender. Hemos visto casos de que por Facebook o por algún sitio de internet quieren vender fósiles, con esa persona tiene que ser sancionada. El que vende, el que compra, lo que sea, digamos, o algo que tenga que ver, y no solo a nivel nacional, sino también internacional. Eso está prohibido, vender y comprar, y está prohibido sacar para tenerlo en su casa. Bueno, veamos qué dice la legislación en Tucumán. La legislación provincial entra un poco más en detalle de las cosas generales que decía la ley nacional. La ley de Tucumán es la 7500, es del 2005, y después fue parcialmente modificada por la ley 8645. La ley 7500, que es la que tiene todos los artículos, define al patrimonio cultural como aquellos bienes o materiales o intangibles, es decir, por ejemplo, un baile, una costumbre, una canción, eso también es un bien cultural, de valor histórico, bla, 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 de valor paleontológico, que testimonian la evolución de la naturaleza y que sean significativos y representativos de la cultura tucumana. Eso es para Tucumán, que es patrimonio paleontológico. La autoridad de aplicación en Tucumán, es lo que preguntaba Carolina recién, es el ente cultural Tucumán. Ese ente es el que determina cuáles van a ser las políticas para preservar, para cuidar, para expandir el conocimiento, y el que va a autorizar todas las acciones que hay que hacer para intervenir en cualquier forma. Llamar a la policía para quitarle un fósil a tal persona, para, si se encuentra un fósil importante, para rodear el lugar para que nadie vaya a saquearlo. Y también es la que da los permisos de investigación paleontológica en los yacimientos tucumanos, y también la que aplica multas a los infractores de las leyes. Y bueno, vela por el acceso de los ciudadanos al patrimonio cultural. ¿Qué es el patrimonio paleontológico de acuerdo a esta ley de Tucumán? Son todos los vestigios, restos y yacimientos paleontológicos, muebles o inmuebles, de la evolución de la fauna y de la flora existente en el territorio de la provincia. Dicho patrimonio tiene el carácter jurídico de bienes del dominio público provincial. O sea, es del Estado. Cualquier fósil que aparece en Tucumán, cualquiera sea, es bien del Estado provincial. Bueno, acá en el anexo de este artículo, lo que hace es, se explaya un poco más en qué es el patrimonio y define lo que es yacimiento y lo que es objeto paleontológico. Un yacimiento son todas las formaciones rocosas expuestas en el suelo o subsuelo de la provincia, donde hay restos paleontológicos. En cambio, objeto es cualquier resto fósil de flora o fauna, o restos indirectos como huella, una cueva, dientes, huevos, etcétera, que puedan proporcionar información sobre el pasado y la evolución de la vida y relacionado con la provincia. Para no cansar, vemos unos cuantos artículos y ya terminamos. La ley esta establece la categoría de áreas protegidas a algunos lugares que son considerados como reservas arqueológicas, que sí hay,
y reservas paleontológicas que todavía no hay, pero sí son protegidos con las comunidades locales. Y se prohíbe todo tipo de intervención para no dañar ese patrimonio, ese lugar para su estudio a futuro. Eso se hace con criterios científicos, o sea, el ente cultural consulta a los paleontólogos sobre qué lugar puede ser importante preservarlo, considerarlo área protegida paleontológica para que nadie vaya a construir nada ahí ni vaya a saquear. El artículo 5 también establece medidas para que los bienes paleontológicos que se saquen de excavaciones y exploraciones permanezcan en sus lugares de origen para crear museos locales o museos de sitio, siempre y cuando esos museos reúnan las condiciones adecuadas para que nadie robe, nadie se empiece a llevar partes de ese fósil a su casa. El artículo 10, el acceso a esa información de todo lo que hay en el patrimonio cultural, acá amplía todo, será libre para todo ciudadano, pero aclara que tiene que haber restricciones al acceso en el caso de bienes arqueológicos y paleontológicos, en donde el interés científico así lo aconseje. Después el artículo 13 dice: será necesaria la constitución de las servidumbres, que es el derecho sobre un inmueble ajeno, cuando mediare oposición del propietario a su constitución, bla, 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 o cuando la servidumbre se establezca sobre terrenos de propiedad privada, a fin de conservar los restos paleontológicos. Esto quiere decir que por más que yo tenga un campo enorme y ahí encontré unos fósiles espectaculares, esos fósiles no son míos, sino que son del Estado provincial. Y el Estado tiene la potestad de quitarle ese fósil al particular para llevárselo al Estado. Y si el propietario se niega a darlo, es lo que dice, se constituye las servidumbres, que son esos términos que utilizan los abogados. O sea, nadie es dueño de un fósil por más que aparezca en el patio de su casa, sino que lo tiene que avisar y tiene que ir al Estado, y el Estado tiene que ir a un lugar apropiado. Ese lugar apropiado son las colecciones paleontológicas. No puede ir a ningún otro lugar más. Bueno, el ente cultural va a ver en qué casos hay que hacer estudios de impacto cultural ante la realización de alguna obra pública o privada. Es lo mismo. Si se va a hacer un dique, si un puente o un camino, una ruta, hay que ver si esa construcción futura no va a afectar un yacimiento paleontológico o que afecte lo menos posible un yacimiento. Para eso se hacen estudios de impacto ambiental o cultural en este caso, se evalúa la importancia de los fósiles que hay ahí, qué yacimientos se destruirían, se hace un rescate de fósiles, se rescata lo que hay para que quede constancia de lo que había, etc. Bueno, acá el artículo 28 da vueltas sobre lo mismo, dice que el propietario de un predio, que por cualquier motivo encuentre un fósil, debe denunciarlo a la autoridad de aplicación, que es el ente cultural Tucumán, o a la policía. Y ya, finalmente, las autorizaciones para realizar investigaciones de índole paleontológico, es decir, excavaciones para llevarse el fósil, para estudiarlo, se concedan únicamente a investigadores o instituciones de reconocida trayectoria en la comunidad científica tucumana o nacional. Los trabajos están o deberían estar bajo el control del ente cultural. Una vez que se saca un fósil, una persona, un investigador que tiene permiso, lo puede tener en su laboratorio un tiempo para estudiarlo, pero después lo debe depositar en una colección de la provincia. Hasta ahora la única colección paleontológica, las únicas colecciones paleontológicas que hay en Tucumán están en el Lillo. Algunas son de la facultad y otras son de la Fundación Miguel Lillo. Y ahí me parece que terminamos una clase de patrimonio. ¿Alguna pregunta? Sí. Yo tengo una duda.
Sí, ha pasado en la Patagonia, por ejemplo, que vos notás que hay fósiles por todos lados, hay lugares donde la arena es fósil, básicamente. sí, sí, Y sí. me acuerdo que había un museo que había planteado la situación de hacer pequeños juveniles, si se quiere, con caracolitos, bivalvos básicamente, no le habían permitido, y tenían la contradicción esa de, por un lado, no le permitían al museo hacer esos cuadritos para vender como recuerdo, digamos, y por otro lado, tenía que cuando estaban haciendo una calle, por ejemplo, la arena que usaban estaba llena de esos caracolitos. Entonces era como Sí, obviamente es un límite sí, muy difícil de dibujar, digamos, en ese caso, pero o sea, en lugares, por ejemplo, o en ciertos tipos de fósiles que son tan abundantes como en los casos particulares de los bivalvos que vos vas caminando en la calle y vas pisando, porque todas las casas, vos ves las casas, la argamasa, digamos, el cemento está hecho con caracolitos. O sea, sí. hay cómo juega Bueno, eso. y bueno, como vos decís, el límite es muy estrecho, pero por una condición, digamos, ya de coherencia ética, Sí, no podés, no digamos, corresponde. no Perfecto, sí, corresponde llevarte, siempre es tentador llevarse una conchilla de un molusco o algo, pero sí. bueno, no, si todos hacen lo mismo, te vas a quedar en algún momento sin fósiles en ese lugar, por más que haya entidades del mismo estado que Sí, 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 no les importe y pasen, pero digamos, este, para estamos como, es verdad. aprendiendo, Sí, 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 sí. No, estamos sí. en etapa de Y, aprendizaje de esto, y digamos. a nivel internacional, porque eso también pasa que vos tenés, Argentina tiene una cierta reglamentación respecto a la venta de fósiles, tenencia y todo eso. Pero Estados Unidos, por ejemplo, lo tiene liberado. Se da mucho también ese, digamos, el comercio por ahí, algo que por estrato, de minerales y demás, origen. Es variable, ¿no? Pero, ah, bien, bien. No hay nada a nivel internacional que unifique, que amalgame eso. No, 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 las leyes son nacionales. Sí, sí, no, 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 no. Hay estados donde no importa, digamos, el tráfico de fósiles. Claro. Bueno, por suerte acá sí. No, 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 Bueno, perfecto. sí, hay mucha burocracia en el medio, digamos, para que te den Claro, sí. permiso en tal área, es toda una historia, bla, 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 pero Sí. bueno, es No, y la manera de... normalmente que ese es un problema grande también que pasa en las colectas de bichos actuales, digamos, vivos. Que Uf, eso es... a uno le ponen trabas y vos vas a dar Mm, permiso, pero pasa un sí, tipo al lado haciendo lo mismo sin permiso y nunca se han enterado porque no hay quien controle en realidad. O sea, es como que uno va y claro. se entrega solo, por alguna forma de decirlo. Pero sí, Exactamente, no. Todo esto está bueno, pero si tenés una entidad que controle bien quién va a tal lugar, qué sé yo, yo claro. puedo tener permiso para algún sector de, no sé, Tafí del Valle, pero no puedo ir durante un año por X causa, y capaz que va alguien y saca fósiles de Sí, ahí, sí, nadie los ve, nadie le dice nada, y bueno, bueno, pero bueno, es sí, sí, son, cómo se controla eso es difícil sí, sí, sí. por ahora. Sí, Che, Juan, pero con respecto a lo de la Patagonia, sí, lo que me parece que seguro no puede hacer la provincia o el Estado es aceptar que alguien saque los fósiles y gane plata con eso. Si, claro. si los del Claro, museo sacaban fósiles, hacían las estampitas y las claro, sí. vendían, gana plata el museo, sea Bueno, estatal o no, pero pero el corralón que te vende arena, te vende la arena. ¿Me va a entender? está bien, pero el corralón, en teoría, todos entre muchas comillas, tendrá sus permisos para Es sacar sacar la arena de ahí, porque la ponen como arena. Bueno, después el museo no puede. eso es como que. De hecho, por ejemplo, hay una casa a la vuelta del Lillo ahí sobre Alén que tiene un montón de fósiles pegados Sí, en el granito sí, de la piedra de la casa. O sea, bueno, eso es viejo, pero bueno, es como que esa línea, digamos, está un poco sí. difícil. Bueno, lo que no debe suceder es que sea el museo el que haga souvenir No, no, no. con fósiles, Ah, digamos. no. Ahí estamos De lo mal. ético, digamos. Sí, sí. No, no, sí, lo que es una cosa que le Mm, planteamos, ¿por qué no hacer sí, molde de arcilla si es lo mismo, digamos, hacer rapidísimo en un ratito? claro, y sí. Lo vendés así. No, 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 muy bueno, muy bueno. Gracias por la pregunta. No, Bueno, chicos, cerramos acá para que Rodrigo pueda tener su oportunidad
de dar la clase bien y no tengan que estar apurados. ¿Ah? Estamos bien justo en tiempo. ¿Estamos bien, Rodrigo? Sí, creo que sí. Sí. Voy a tratar de ir rapidito. Bueno, los dejo acá con Rodrigo González Gracias. para la clase de la colección paleontológica Lillo. Colección de paleontología de vertebrados. Ustedes me dicen ahí si están viendo las diapositivas.